Harfuch acaba de destaparlo todo. Lo que Alito Moreno y Manolo juraron proteger con su silencio, lo que pactaron a puerta cerrada hace años, lo que ambos se prometieron llevar a la tumba sin importar lo que pasara, Omar García Harfuch lo acaba de poner sobre la mesa. Y no estamos hablando de una diferencia política, no estamos hablando de una declaración ante los medios ni de un comunicado tibio para calmar las aguas. Estamos hablando de un pacto real, un acuerdo firmado con lealtad criminal, con dinero de por medio, con nombres que si hoy se filtran provocarían un terremoto en la política mexicana. Alito sabía lo de Manolo. Manolo sabía lo de Alito. Y los dos sabían que mientras ninguno abriera la boca, los dos seguirían intocables. Así funcionó durante años. Protección mutua, silencio absoluto, cada uno cubriéndole la espalda al otro mientras acumulaban poder, contactos y fortunas que jamás podrían justificar ante nadie. Pero Harfuch no necesitó que ninguno de los dos hablara. Su equipo de inteligencia llegó por otro camino, un camino que ni Alito ni Manolo vieron venir. Y lo que encontraron es tan grave que hoy los tiene a los dos contra la pared, señalándose mutuamente, intentando salvarse el pellejo mientras el pacto que los unió se desmorona pedazo a pedazo. Y lo que vas a escuchar en los próximos minutos te va a dejar claro por qué este no es un caso más, por qué este juramento roto puede ser el principio del fin para dos de las figuras más protegidas del sistema político mexicano. Vamos al principio. Porque para entender la magnitud de lo que Harfuch acaba de destapar, tienes que saber cómo empezó todo. Y todo empezó con un favor. Un favor que Alito Moreno le pidió a Manolo en una época en la que ninguno de los dos tenía el poder que tienen hoy. Pero ambos ya sabían cómo funcionaba el juego. Alito necesitaba moverse en un territorio que no era el suyo. Necesitaba contactos, accesos, puertas que solo alguien como Manolo podía abrirle. Hablamos de una zona del sureste mexicano donde las reglas no las pone el gobierno, donde el dinero se mueve por canales que no aparecen en ningún registro oficial, donde las conexiones correctas te abren caminos que de otra forma tardarías décadas en construir. Y Manolo tenía esas conexiones. Las tenía porque llevaba años cultivándolas, porque había invertido tiempo, dinero y favores en construir una red de contactos que iba desde empresarios locales hasta figuras que operaban en el límite de la legalidad, pasando por funcionarios municipales que miraban para otro lado a cambio de su tajada mensual. Cuando Alito se acercó a Manolo, no lo hizo como político, no llegó con un discurso, no llegó con promesas de campaña, no llegó representando a ningún partido, llegó como un hombre de negocios que necesitaba un socio, alguien que conociera el terreno y que tuviera la capacidad de mover cosas sin dejar huella. Y Manolo no se lo dio gratis, porque nada en ese mundo es gratis. Lo que pidió a cambio fue protección política, un blindaje que le garantizara que sus operaciones, sus movimientos, sus negocios en la sombra nunca iban a ser tocados por nadie. Y Alito aceptó. Aceptó porque en ese momento le convenía, porque lo que Manolo le estaba ofreciendo a cambio valía mucho más que cualquier riesgo. Y así nació el pacto, sin contratos, sin firmas, sin testigos. Solo la palabra de dos hombres que sabían perfectamente que si alguno de los dos traicionaba al otro, los dos caían. Esa era la garantía, la destrucción mutua asegurada. Tú hablas, yo hablo, tú caes, yo te arrastro conmigo. Y con esa lógica se movieron durante años, cubriéndose el uno al otro en cada escándalo, en cada investigación, en cada momento en el que alguien se acercaba demasiado a la verdad. Porque hubo momentos en los que estuvieron cerca de ser descubiertos. Hubo periodistas que olieron algo, que empezaron a publicar notas sobre movimientos financieros irregulares en Campeche, sobre contratos de obra pública que no cuadraban, sobre empresas constructoras que aparecían de la nada, ganaban licitaciones millonarias y desaparecían al año siguiente sin haber puesto un solo ladrillo. Hubo funcionarios dentro del propio gobierno estatal que empezaron a hacer preguntas incómodas, que pidieron auditorías, que levantaron la mano en reuniones donde no debían haberlo hecho. Y hubo gente dentro de los propios círculos de Alito y de Manolo que sospechaba que algo no cuadraba entre esos dos, que la relación era demasiado estrecha, demasiado discreta, demasiado protegida, como para ser solamente una amistad política. Pero cada vez que alguien se acercaba demasiado, el mecanismo funcionaba. Alito movía sus fichas desde el partido, presionaba a directores de medios, hacía llamadas a editores para que bajaran notas, activaba a sus operadores para que los periodistas incómodos dejaran de recibir información de fuentes oficiales. Manolo, por su lado, activaba sus contactos en otros niveles, contactos que operaban con métodos más directos, más contundentes, el tipo de métodos que no dejan rastro en ningún expediente pero que todo el mundo entiende perfectamente. Y la amenaza desaparecía. A veces con dinero, a veces con presión, a veces con el tipo de mensaje que no necesita palabras para ser entendido. Y el silencio volvía a reinar. Y si crees que exagero, quédate, porque lo que viene ahora es la prueba de que todo lo que te estoy contando no solo es real, sino que es apenas la superficie de algo mucho más grande. Pero lo que ninguno de los dos calculó es que Omar García Harfuch no juega con las mismas reglas. Harfuch no es un periodista al que puedes callar con una llamada, no es un funcionario al que puedes mover de puesto para que deje de investigar, no es un rival político al que puedes neutralizar con una negociación a puerta cerrada. Harfuch es el tipo que llega con expedientes, con pruebas, con grabaciones, con testigos protegidos que ya cantaron todo lo que sabían. Y cuando su equipo de inteligencia empezó a tirar del hilo, ni siquiera estaban buscando a Alito ni a Manolo.
Estaban enfocados en desmantelar una red de lavado de dinero que operaba desde 3 estados del sureste. Una red que movía cantidades millonarias a través de al menos 20 empresas de fachada registradas a nombre de prestanombres que ni siquiera sabían que figuraban como dueños de compañías que facturaban cientos de millones de pesos al año. Los analistas de inteligencia de Harfuch empezaron a rastrear las cuentas, empezaron a cruzar nombres de titulares con beneficiarios reales, empezaron a seguir el dinero como se sigue el rastro de sangre en una escena del crimen, y el dinero los llevó a 2 puntos que convergían siempre en el mismo lugar. Uno de esos puntos era un operador financiero vinculado directamente a Manolo, un hombre que manejaba al menos 4 empresas de fachada desde Cancún, y que había movido cantidades obscenas de dinero durante los últimos 7 años, sin que nadie, absolutamente nadie, le pidiera explicaciones. Este operador tenía cuentas en 3 bancos diferentes, propiedades a nombre de familiares que nunca habían tenido un ingreso formal superior al salario mínimo y un patrón de transferencias que seguía siempre la misma lógica. Dinero que entraba como pago por servicios de consultoría que nunca se prestaron y salía como inversión inmobiliaria en desarrollos turísticos que existían solamente en los planos de un arquitecto que cobraba por dibujar proyectos que jamás se iban a construir. El otro punto era un entramado de contratos públicos adjudicados durante la gestión de Alito en Campeche. Contratos que en su momento pasaron desapercibidos, pero que ahora, revisados con lupa, mostraban un patrón clarísimo de desvío de recursos hacia cuentas que terminaban conectadas con las mismas empresas fantasma de Manolo. Contratos de pavimentación de carreteras que nunca se pavimentaron, de construcción de hospitales que nunca se construyeron, de equipamiento de escuelas que nunca recibieron un solo escritorio. Miles de millones de pesos que salieron de las arcas públicas y desaparecieron en un laberinto de cuentas y empresas diseñado específicamente para que nadie pudiera seguir el rastro. Eso era el pacto. Eso era lo que juraron nunca revelar. No era un simple acuerdo de protección mutua. No era un favor político entre amigos. Era una maquinaria de saqueo coordinado que funcionaba con la precisión de un reloj suizo, donde Alito ponía el poder institucional para generar los contratos, y Manolo ponía la estructura financiera para mover el dinero sin dejar rastro. O al menos eso creían, porque el rastro estaba ahí, enterrado bajo capas de burocracia, escondido detrás de prestanombres y empresas que cambiaban de nombre cada 2 años, pero estaba ahí, y Harfuch lo encontró. Ahora, aquí es donde la historia se pone verdaderamente oscura. Porque cuando Harfuch presentó las primeras pruebas ante las autoridades competentes, cuando los expedientes empezaron a circular en los niveles donde se toman las decisiones reales, algo cambió entre Alito y Manolo. Algo se rompió de manera irreversible. Y lo que se rompió no fue la amistad, porque entre esos dos nunca hubo amistad real. Lo que se rompió fue la confianza de que el otro iba a mantener la boca cerrada. Porque Alito recibió información de que Manolo estaba negociando por su cuenta, de que había mandado intermediarios a tantear la posibilidad de entregar información a cambio de algún tipo de protección, de que estaba dispuesto a sacrificar a Alito con tal de salvar su propio pellejo. Según las fuentes que han filtrado detalles de este caso, Manolo envió a un abogado de su confianza a una reunión discreta con un funcionario cercano a Harfuch, una reunión que duró menos de 40 minutos, pero en la que se pusieron sobre la mesa nombres, fechas y cantidades que apuntaban directamente a Alito como el principal responsable de la operación. Manolo estaba intentando vender a su socio para comprarse su libertad. Y cuando esa información le llegó a Alito, la reacción fue inmediata y brutal. No hubo llamada, no hubo reunión, no hubo ningún intento de salvar lo que quedaba del pacto. Lo que hubo fue una filtración coordinada a través de 3 medios de comunicación diferentes. Una filtración donde aparecieron documentos, fotografías y registros que vinculaban a Manolo con operaciones que iban mucho más allá del lavado de dinero. Operaciones que tocaban el narcotráfico directamente, con nombres de cárteles, con rutas de trasiego, con fechas de cargamentos y con cifras que dejaban claro que Manolo no era solamente un operador financiero, sino una pieza clave en la logística de organizaciones criminales que operan en el sureste del país. Y eso es lo que no te van a contar en ningún otro lado. Que la guerra entre estos dos no empezó por una diferencia ideológica, no empezó por una disputa de poder dentro del partido, no empezó por ninguna de las razones que te venden en los noticieros de la noche. Empezó porque Manolo intentó traicionar primero y Alito respondió con todo lo que tenía. Pero Manolo no se quedó callado. Ese es el error que cometió Alito. Creer que Manolo iba a recibir el golpe y quedarse en silencio. Creer que después de años trabajando juntos no había aprendido a protegerse. Creer que podía soltar toda esa información sin que hubiera consecuencias inmediatas. Porque cuando Manolo vio que Alito había decidido hundirlo, cuando leyó las notas en los medios y entendió que su socio lo había vendido sin la más mínima duda, activó su propio arsenal, y el arsenal de Manolo no eran documentos ni filtraciones a la prensa, eso era el juego de Alito. El arsenal de Manolo eran grabaciones. Grabaciones que había ido acumulando durante años con una frialdad que revela el tipo de persona que realmente es. Conversaciones telefónicas donde Alito hablaba con una claridad aterradora sobre cada operación, sobre cada contrato, sobre cada movimiento de dinero, usando nombres en clave que los analistas de Harfuch ya han logrado descifrar y vincular con personas y empresas reales. Manolo había grabado todo. No porque desconfiara de Alito desde el principio, sino porque en ese mundo, tener un seguro de vida es la diferencia entre sobrevivir y desaparecer.
Y esas grabaciones, según las fuentes que han filtrado información sobre el caso, son tan comprometedoras que hacen que todo lo que Alito filtró sobre Manolo parezca un juego de niños. Si estás viendo este video hasta aquí, ya te diste cuenta de que esto no es un escándalo político más, esto es la caída de un sistema completo, y lo que falta por contarte es todavía más grave. Porque el problema para los dos, tanto para Alito como para Manolo, es que mientras ellos se destruyen mutuamente, mientras cada uno saca los trapos sucios del otro, intentando ser el primero en señalar y el último en caer, Harfuch sigue avanzando. Y Harfuch no está interesado en la pelea entre ellos, eso le da exactamente igual. Harfuch está interesado en la red completa, en todos los nombres, en todas las cuentas, en todas las propiedades, en todos los operadores que hicieron posible que este sistema funcionara durante más de una década sin que nadie lo tocara. Y la investigación de Harfuch ya tiene identificados al menos a 14 operadores financieros distribuidos en 5 estados. Personas que movían el dinero, que creaban las empresas, que firmaban los contratos, que ponían la cara mientras Alito y Manolo se quedaban en la sombra cobrando los dividendos. 14 operadores que hoy están siendo buscados. Algunos ya salieron del país, cruzaron la frontera hacia Guatemala y Belice con documentación falsa y dinero suficiente para mantenerse escondidos durante meses. Otros están intentando negociar antes de que les caiga todo el peso de la ley, mandando abogados a reuniones discretas, ofreciendo información a cambio de protección. Y otros, los más peligrosos, los que llevan años trabajando en la zona gris entre la política y el crimen organizado, están esperando instrucciones de sus jefes sobre qué hacer, si hablar o si callar, si cooperar o si desaparecer. Y ese es el verdadero miedo de Alito y de Manolo. No se tienen miedo entre ellos, ya no. El miedo real es lo que sus propios operadores puedan decir si Harfuch los alcanza primero. Porque esos operadores saben todo, cada cifra, cada transferencia, cada reunión clandestina en hoteles de Mérida y Cancún, cada nombre. Son los que ejecutaban las órdenes, los que manejaban las cuentas, los que hacían el trabajo sucio mientras los jefes se paseaban por los salones del poder, dando discursos sobre transparencia y rendición de cuentas. Y aquí viene el dato que derrumba toda la narrativa oficial. El dato que explica por qué este caso tiene a tanta gente nerviosa en los pasillos del poder. Uno de esos 14 operadores ya habló. Ya se sentó frente a los investigadores de Harfuch, ya entregó documentación que incluye estados de cuenta, contratos originales, correos electrónicos y mensajes de texto que trazan una línea directa entre las instrucciones que recibía y las personas que las daban. Ya señaló fechas exactas, montos específicos y sobre todo, ya identificó a las personas que daban las instrucciones directas. Y según esa declaración, las instrucciones no venían solamente de Alito y de Manolo. Había un tercer nivel, un nivel que ninguno de los dos mencionaba jamás en voz alta, un nivel al que ambos respondían y que era el verdadero arquitecto de toda la operación, la mente que diseñó el sistema, que estableció los protocolos de seguridad, que decidía cuánto dinero se movía, por dónde se movía y a quién se le pagaba para mirar hacia otro lado. Ese tercer nivel operaba con una disciplina casi militar, nunca aparecía en ninguna reunión donde hubiera más de 3 personas, nunca usaba comunicaciones que pudieran ser rastreadas, nunca dejaba su nombre escrito en ningún documento. Era un fantasma dentro de la estructura, alguien que todos conocían pero del que nadie hablaba, alguien cuya identidad los investigadores de Harfuch están ahora mismo intentando confirmar con toda la documentación que el operador les entregó. Y si piensas que esto ya es grave, espérate, porque Harfuch no se va a detener hasta llegar a ese nivel, hasta ponerle nombre y apellido a esa sombra que durante años movió los hilos desde arriba, mientras Alito y Manolo creían que ellos eran los que mandaban. La situación ahora mismo es esta. Alito está intentando desesperadamente controlar el daño, usando lo que le queda de influencia dentro del partido para bloquear cualquier proceso legal en su contra, moviendo a sus aliados en el Congreso para frenar las investigaciones, lanzando declaraciones públicas donde se presenta como víctima de una persecución política orquestada por el gobierno, mientras ignora por completo las pruebas que ya están sobre la mesa. Ha activado a toda su maquinaria mediática, ha mandado a sus voceros a todos los programas de televisión que les abren la puerta, ha inundado las redes con mensajes que buscan desviar la atención hacia cualquier otro tema que no sea el pacto que Harfuch destapó. Manolo, por su lado, ha desaparecido del radar público. No ha dado declaraciones, no ha aparecido en ningún evento, no ha publicado nada en sus redes sociales en semanas. Su teléfono principal está apagado desde hace días, sus oficinas en Cancún están cerradas y las personas que trabajan para él dicen que recibieron la instrucción de no responder llamadas de nadie que no estuviera en una lista muy específica de contactos autorizados. Las personas cercanas a él dicen que está moviéndose constantemente entre 2 ciudades del sureste, cambiando de ubicación cada pocos días, usando teléfonos desechables y reuniéndose solamente con su círculo más cercano de abogados mientras intenta organizar una salida del país antes de que las cosas se pongan peor. Hay quienes aseguran que ya tiene todo preparado, que el dinero ya está afuera, que las propiedades ya fueron transferidas a nombre de terceros y que lo único que lo mantiene en territorio mexicano es que todavía no tiene la garantía de que al otro lado de la frontera no lo esté esperando una orden de extradición. Y en medio de todo eso, Harfuch sigue trabajando,
Su equipo no ha parado ni un solo día, las investigaciones continúan avanzando, los operadores siguen cayendo uno tras otro, y las pruebas se siguen acumulando en un expediente que, según fuentes cercanas al caso, ya supera las 3.000 páginas de documentación. 3.000 páginas que detallan con una precisión escalofriante cómo dos hombres que juraron protegerse mutuamente construyeron una de las redes de corrupción más sofisticadas que se hayan documentado en la política mexicana reciente, y cómo ese juramento se destruyó en el momento en que uno de ellos decidió que su propia supervivencia valía más que cualquier pacto. Lo que queda claro después de todo lo que acabas de escuchar es que esto apenas está empezando. El pacto entre Alito y Manolo era solo la superficie, la punta del iceberg de una estructura que durante años funcionó en las sombras, moviendo dinero, comprando silencios, destruyendo a cualquiera que se acercara demasiado a la verdad. Cada uno creía que el otro iba a mantener el juramento hasta el final. Cada uno confiaba en que la amenaza de destrucción mutua era suficiente para mantener todo en orden, pero se equivocaron, porque no contaron con que alguien desde afuera iba a llegar con más poder, con más información y con más determinación que cualquiera de los dos. Y ese alguien fue Harfuch. Ahora que Harfuch destapó lo que ambos juraron nunca revelar, no hay marcha atrás. No hay negociación posible, no hay llamada telefónica que pueda arreglar esto, no hay operador político lo suficientemente hábil como para meter este escándalo debajo de la alfombra. Las pruebas están ahí, los testigos están hablando, los operadores están cayendo uno detrás de otro, y las grabaciones que Manolo guardó durante años ya están en manos de personas que saben exactamente qué hacer con ellas. Alito y Manolo lo saben. Por eso se señalan mutuamente, por eso cada uno intenta hundir al otro, antes de que el otro lo hunda primero, porque en el fondo ambos entienden que el juramento que los protegía, ahora es el arma que los va a destruir, y que Harfuch no va a parar hasta que el último nombre de esa lista, incluido el del tercer nivel, quede expuesto ante todo México. Si este video te abrió los ojos, si ahora entiendes por qué este caso es diferente a todo lo que has visto antes, compártelo, mándalo a ese grupo de WhatsApp, donde se discuten estas cosas, porque la gente necesita saber lo que está pasando. Y no te vayas, porque lo que viene en los próximos días sobre este caso, va a sacudir todo lo que creías saber sobre el poder en México.